Muy buenos días, señores. Estamos en el curso de Contabilidad Financiera. Le damos la más cordial bienvenida a esta conferencia Contabilidad Financiera. Hoy día, en esta sesión, vamos a hablar lo referente al ciclo contable. Hemos visto en sesiones anteriores todo lo que es la contabilidad, ¿no? La historia de la contabilidad, la importancia de la contabilidad, cuáles son las ramas que están, o ciencias o disciplinas que están unidas a la contabilidad. Hemos visto los principios y normas que se basa la contabilidad para poder elaborar los estados financieros. Y vamos a hablar ahora sobre el ciclo contable. ¿Qué es el ciclo contable? Es el periodo en que una empresa va a registrar en forma ordenada, en forma cronológica, cada transacción en los registros contables, con la finalidad de analizar, de elaborar y preparar la información financiera. También se le conoce como proceso contable o flujo registral. Entonces, el proceso contable lo van a componer todos los pasos que hay que seguir desde que ocurre un hecho contable hasta que es introducido en el sistema y por tanto se reflejan en los estados financieros. Entonces, todos los hechos económicos que se den en una empresa, por ejemplo, compras de mercaderías, ventas de mercaderías, cobranza a los clientes, ¿no?, de las facturas pendientes, pagos de servicios, pago de remuneraciones, pago a las entidades financieras, depósitos en cuenta corriente, retiros en cuenta corriente, transferencias, pago de beneficios sociales. Fíjense, todas las operaciones que se den en un periodo, estamos hablando periodo un año, o de repente puede ser mensual, trimestral o semestral, se tienen que registrar para que me refleje la situación en un momento determinado de la empresa, ¿no? Situación financiera o situación económica. Entonces, este proceso contable me va a dar o me va a indicar todos los pasos que hay que seguir para llegar a la información. Entonces, toda labor contable debe ser realizada siguiendo una secuencia, ¿no?, u orden lógico, mediante una serie de procedimientos para presentar las informaciones elaboradas. Por ejemplo, ¿no?, si yo quiero saber cuánto he vendido en un mes, entonces tengo que registrar en mi registro de ventas en orden cronológico, desde, por ejemplo, si hablamos de septiembre, desde el 1 de septiembre hasta el 30 de septiembre. Todos mis comprobantes de pago, ¿no?, que hemos visto también comprobantes de pagos en la sesión anterior. Mis facturas, mis boletas que he emitido a los clientes. Entonces, al sumar todas estas boletas de venta, estas facturas, si he emitido nota de crédito, nota de débito, me va a dar el total de lo que ha ingresado en ese periodo, en ese mes. Entonces, una vez que he registrado todos mis comprobantes de pago, he sacado el total, voy a convertirlo en lenguaje contable y lo voy a codificar. Lo voy a registrar en los libros, en el libro diario, el resumen de todas mis ventas del mes. Entonces, para el ciclo contable, se da el hecho contable, ya le dije, una venta, hay un documento de por medio que es la factura o la boleta de venta, se tiene que registrar, ¿no?, en el libro diario. Pues del libro diario, que es el que donde se centralizan todas las operaciones, pasa al libro mayor,
del libro mayor, si hay algunas regularizaciones, se da el cierre contable y se procede a elaborar los estados financieros. Entonces, todo este ciclo tiene que darse y siempre se tiene que dar. Yo no puedo registrar nada en los libros si es que yo no tengo la documentación necesaria. Siempre hay que actuar con objetividad. Era uno de los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Las fases o etapas del ciclo contable: uno, el análisis, la codificación e interpretación de las transacciones y los documentos. Hay que analizar si es una cobranza, si es un pago, si es una compra, si es una venta. Entonces se tiene que codificar de acuerdo al hecho económico y de acuerdo al documento. Si va a ingresar dinero, por ejemplo, a la empresa, entonces serán registro en las entradas del diario o de caja y se procede a registrar las operaciones. Luego se pasan estas informaciones del diario al libro mayor. Se procede a hacer algunos ajustes de algunas cuentas contables, ¿no? Por ejemplo, las maquinarias. Saben que por el uso, por el desgaste que tienen, sufren una depreciación, se le llama depreciación. Y cada vez o cada año que pasa, su vida útil va disminuyendo o su valor contable va disminuyendo, dependiendo de la vida útil que tenga cada activo. Entonces se tienen que hacer algunos ajustes por el activo fijo, ¿no? La depreciación por el activo fijo. Si hay algunos clientes morosos que no nos pagan de tiempo, a pesar de que se ha hecho la cobranza necesaria o todas las gestiones, hay que hacer un ajuste por cobranza dudosa. Entonces también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Pero eso es al finalizar el periodo. Si hacemos un inventario físico de todos los productos que tenemos y vemos de que hay productos vencidos, que hay productos que no están aptos para el consumo o no están aptos para la venta, entonces hay que hacer un ajuste por la desvalorización de existencias. Y tiene que haber un informe, ¿no?, de todo lo que estas mercaderías repiten malogradas o en desuso. Entonces hace un ajuste por desvalorización de existencias. Luego se procede a realizar el balance de comprobación, que es una hoja de trabajo que nos va a ayudar para verificar si las cuentas están exactas. Ustedes saben que en la contabilidad es exacta. No debe sobrar ni un céntimo en el debe o en el haber. Entonces se busca, se revisa si hay igualdad, se ve si no hay errores. Entonces se pasa a elaborar los estados financieros. Elaboramos el estado de resultados, donde nos va a mostrar los ingresos, los costos y los gastos, y determinar la utilidad o pérdida de la empresa en ese periodo. Vamos a elaborar el estado de situación financiera. Vamos a ver los saldos que han habido en ese periodo del activo, de todo lo que tiene la empresa a favor, del pasivo, de sus deudas o obligaciones, y del patrimonio, que son los aportes de los propietarios, de los dueños o los inversionistas. Otro de los estados financieros, el estado de cambio en el patrimonio neto, es que ha variado el patrimonio en ese periodo, y cómo se han dado las actividades de operación, las actividades de financiamiento, las actividades de inversión en el estado de flujo efectivo. Entonces, todas esas fases o etapas tienen el ciclo contable. Pero para registrar, ¿ya?, para registrar todas estas operaciones,
tenemos que utilizar la partida doble, ¿ya? Que es un sistema ya creado hace muchos años para poder registrar todos estos acontecimientos en la contabilidad. Entonces, este sistema nos va a enseñar a llevar la cuenta y la razón de las operaciones mercantiles, anotando dos partidas contrapuestas que la constituyen. Entonces, este sistema de la partida doble, mediante cuentas, unas cuentas que más adelante vamos a ver, van a representar los distintos elementos que tiene el patrimonio y se van a registrar día a día todas las modificaciones que se puedan producir debido a estas operaciones mercantiles. Si ha ingresado dinero, aumentará mi cuenta de caja o del efectivo y equivalente efectivo. Si ha salido dinero, disminuirá. Si compro inmuebles, maquinaria y equipos, aumentará mi activo fijo. Si pago deudas, disminuirán mis deudas. Entonces, todas estas operaciones, mediante este sistema de partida doble, nosotros vamos a ir registrando y viendo. Esta partida doble, este sistema de partida doble se basa en fundamentos. Tiene unos fundamentos. Y está sujeta a principios científicos. Por eso que se dice que tienen que intervenir por lo menos dos personas. Una persona denominada deudora y otra persona acreedora. A consecuencia de ello se va a establecer el cargo y el abono. Y ahí se indica a la persona deudora y a la persona acreedora. Dentro de los principios de la partida doble, dice que no hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. O sea, tiene que haber doble registro. Si yo, por ejemplo, hago una cobranza de una factura a un cliente, entonces va a haber un ingreso de dinero. Y eso va a ser equivalente a una salida. ¿Qué va a salir? De repente el documento que se le entrega al cliente, la factura, ¿no? Factura por cobrar. Entonces hay un doble registro. Por eso se dice que no hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. Si yo solamente registro una entrada y no registro salida, entonces ya no es partida doble, no se considera partida doble. Siempre tiene que haber doble registro. El que recibe debe a quien da. Si yo recibo mercaderías, entonces estoy debiendo a quien me entregó esas mercaderías. Por eso se dice que el que recibe debe a quien da. Todo lo que entra debe a lo que sale. Si ingresó mercaderías, entonces yo estoy debiendo esas mercaderías al proveedor, al que me otorgó ese producto. Toda entrada es equivalente a una salida. Al hacer el sistema de la partida doble, vemos que si algo ingresa, algo entra, algo también tiene que salir. Por ejemplo, si yo compro mercaderías para mi empresa, ingresa las mercaderías. ¿Y qué va a salir? El dinero. ¿Ya? Por eso se dice, toda entrada es equivalente a una salida. Todos los objetos deben salir bajo el mismo nombre de la cuenta por la que ingresaron. Yo compro mercaderías. Al vender también tengo que vender mercaderías. A ver, vamos a ver una tienda de abarrotes. Compro arroz, azúcar, leche, aceite, etc. Cuando venda, tienen que salir esos mismos productos que han ingresado. Todas las cosas o cuentas deben entrar antes de salir.
Fíjense, yo no puedo vender algo que no he comprado. Primero se compra y después se vende. Dice, a excepción de las obligaciones a pagar, que salen primero cuando se contraen y entran después cuando se pagan. Por ejemplo, yo recibo un préstamo de un banco. Va a ingresar dinero a mi empresa y sale la obligación, sale el préstamo por pagar, ¿cierto? Ahora, si yo lo pago, entonces ingresa el préstamo por pagar y sale dinero. Por eso se dice que las obligaciones, a excepción de las obligaciones a pagar, ¿no? Salen primero y entran después. Todas las pérdidas son deudoras y todas las ganancias acreedoras. Fíjense, los gastos de una empresa se consideran deudoras y se consideran pérdidas para la empresa. Los gastos por servicios públicos, llámese energía eléctrica, agua, teléfono, son gastos que no se van a devolver, son pérdidas para la empresa. Claro, son útiles para la empresa, pero no va a haber devolución. El mantenimiento de una computadora, el mantenimiento de una maquinaria, los recibos, el pago de honorarios a un profesional, se consideran como pérdidas, por eso se dice que son deudoras. Y las ganancias son acreedoras. Las ventas de mercadería, la prestación de servicios, la venta de productos terminados, otros ingresos que pueda tener la empresa, todas se consideran ganancias, por lo tanto son acreedoras. Reglas para determinar las cuentas deudoras y acreedoras. Entonces, para determinar las cuentas deudoras, cuando se trata de personas, la pregunta es, ¿quién es el que recibe? ¿O quién recibe simplemente? Cuando se trata de cosas o valores, ¿qué cosa ingresa o qué valor ingresa? Y para resultados, ¿hay pérdida o qué resultado produce? Entonces son las interrogantes que debemos hacernos para determinar la cuenta deudora, cuando se trata de personas, de cosas o valores, y para resultados. Para determinar la cuenta acreedora, también tenemos interrogantes. Cuando se trata de personas, ¿quién es el que da o entrega? Cuando se trata de cosas o valores, ¿qué cosa sale? ¿Qué valor sale? Y si son resultados, la pregunta es, ¿hay ganancia o qué resultado produce? ¿Pérdida o ganancia? En este caso, ganancia. Vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación para determinar las cuentas deudoras y acreedoras. Fíjense, se compra mercadería al contado. Se compra mercadería al contado. Entonces vamos a determinar la cuenta deudora. Para determinar la cuenta deudora sería la pregunta, pero primero determinemos. Mercaderías es una cosa, ¿no es cierto? Una cosa, no es una persona, es una cosa. Al contado es un valor efectivo, dinero. Entonces, para la cuenta deudora, si es una cosa o valor, entonces la pregunta sería, ¿qué ingresa? ¿Y qué va a ingresar? Mercaderías. Ingresa mercaderías. Ahora, para determinar la cuenta acreedora,
cosa o valor, ¿no? El efectivo, el dinero. La pregunta es, ¿qué sale? Y sale dinero o efectivo. Entonces esa es la forma de determinar las cuentas deudoras y acreedoras. Son cosas o valores, entonces la pregunta, ¿qué ingresa? El producto, ¿no? Mercaderías. ¿Y qué sale? Sale el dinero o el efectivo. En el siguiente ejercicio dice, se venden mercaderías al contado. Mercaderías, una cosa, y contado efectivo es un valor. Entonces la pregunta sería, ¿qué ingresa? Va a ingresar mercaderías, ¿no es cierto? Mercaderías. No, perdón, va a ingresar efectivo, dinero. 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 ¿Y qué sale? Las mercaderías, porque estoy vendiendo, ¿no? ¿Cierto? Ingresa dinero y sale mercaderías. Entonces aquí ya tenemos dos ejercicios. Siguiente ejercicio me dice, se compra mercaderías al proveedor, al crédito con facturas a 45 días. Compro mercaderías. Entonces mercaderías viene a ser una cosa. ¿A quién le compra? Al proveedor. Ya no es una cosa o valor, sino es una persona. ¿Ya? Es una persona. Está comprando con factura a 45 días, o sea, al crédito. Dentro de 45 días se va a hacer efectiva, se va a hacer efectivo el pago. Compro mercaderías. Mercadería es una cosa. Pregunta es, ¿qué ingresa? Va a ingresar mercaderías, ¿cierto? Va a ingresar mercaderías. Y para la cuenta acreedora, la pregunta, como es una persona, ya no es que sale, sino quién da esas mercaderías, quién entrega esas mercaderías. Es el proveedor. ¿Ya? El proveedor. Ahora, también puede ser, diciendo, pero también sale la factura, es el documento. ¿Ya? También puede ser, pueden colocar facturas por pagar, ¿cierto? Ingresa la mercadería y sale la factura por pagar. De esa forma también pueden ustedes hacerlo. Entonces tenemos la determinación de las cuentas deudoras y acreedoras en el caso de una compra al contado, de una venta al contado, de una compra al crédito con facturas. Vamos a ver otros ejercicios más. Dice, se vende mercadería al crédito a Luis Larroca con factura a 30 días. Para determinar la cuenta deudora, ahí sería la pregunta, es una persona, ¿no es cierto? Es una persona. ¿Quién recibe? Luis Larroca, que viene a ser un cliente, ¿ah? O si ustedes quieren preguntarse sobre el documento, dice, ¿qué ingresa? Ingresa la factura por cobrar, ¿ya? Factura por cobrar. ¿Y qué sale? Sale la mercadería.
mercaderías. De esa forma se registra la cuenta deudora y la cuenta acreedora. Las facturas por cobrar, ingresa la factura por cobrar y sale la mercadería. Muchas empresas utilizan las cuentas corrientes para tener operaciones con los bancos. Entonces se dan muchas operaciones de depósitos de dinero en la cuenta corriente que ellos tienen, que la empresa tiene, o también se dan retiros de dinero, que ahora con la tecnología también se hacen transferencias, ¿no? Entonces en este caso se deposita en cuenta corriente en efectivo. Entonces cuenta corriente, la cuenta corriente pertenece a un banco, a un determinado banco, es una persona jurídica, y el efectivo, que es un valor. Entonces usted tiene que tener en cuenta como si fueran los empresarios. Se deposita, estoy depositando en la cuenta corriente. Entonces, ¿quién recibe ese dinero que están depositando? Lo recibe el banco, ¿no es cierto? El banco, cuenta corriente. Banco, cuenta corriente. Para la cuenta acreedora, ¿qué sale? Sale de la empresa el efectivo. Sale el efectivo. Siempre cuando se hagan estas clases de operaciones, ingresa o recibe el banco el dinero, la cuenta corriente, y sale el efectivo. Se retira dinero de cuenta corriente, es otra operación. Se retira, o sea, yo voy al banco, retiro dinero de mi cuenta corriente. Entonces, a mi empresa, cuenta deudora, ¿qué ingresa? Dinero, efectivo, ¿cierto? Efectivo. ¿Y quién me dio ese efectivo? El banco, mi cuenta corriente. Fíjense cómo razonando, preguntándonos, teniendo en cuenta las personas, las cosas, valores, los resultados, vamos determinando las cuentas deudoras y acreedoras. Acá tenemos otros ejercicios. Cobramos una letra al cliente José Ríos al contado. Cobramos, ojo, cobramos. ¿Qué va a ingresar? Dinero, ¿no es cierto? Va a ingresar el efectivo. ¿Y qué va a salir a cambio? La letra por cobrar. La letra por cobrar. Fíjense, esta es la cobranza. Ya me ingresa dinero acá a la empresa, a ingresar el efectivo a la empresa, y a cambio sale la letra por cobrar. O sea que ya no nos debe nada este cliente José Ríos, porque ya nos pagó en efectivo. Siguiente. Pagamos al proveedor la factura pendiente con cheque. Pagamos. ¿Ingresa o sale dinero? Va a salir, ¿no es cierto? Entonces, para determinar la cuenta deudora, ¿qué ingresa? ¿O qué documento ingresa? La factura por pagar. Factura por pagar. ¿Y sale a cambio?
dinero, pero de la cuenta corriente. Ojo, cuando yo pago, puedo pagar de dos formas, ¿no? Al contado o en efectivo y con cheque. Si es con cheque, va a salir dinero del banco, de mi cuenta corriente. Muy bien. Lo siguiente me dice, pagamos energía eléctrica al contado. Energía eléctrica, pagando energía eléctrica, que es un servicio, es un gasto. Entonces, todo gasto es una pérdida. ¿Qué resultado produce? Pérdida o ganancia. Pérdida. Y toda pérdida es deudora. Fíjense lo que nos dice el principio de contabilidad, o la regla, para determinar las cuentas deudores y acreedoras. Toda pérdida es deudora. Entonces, al ocasionar pérdida, entonces yo lo registro como cuenta deudora. Energía eléctrica. Energía eléctrica. ¿Y qué sale? ¿Qué sale cambio? El efectivo. Dice, cualquier operación, cualquier hecho económico que se dé en una empresa, tenemos que registrarla, teniendo en cuenta las cuentas deudoras y las cuentas acreedoras. En algunos casos, como cuenta deudora, tendremos una, dos o más cuentas. Igual en la cuenta acreedora, puede ser una, dos o más cuentas. Entonces, de esta manera se va determinando las cuentas deudoras y cuentas acreedoras de todas las operaciones que se dan en una empresa. Esto ya lo hacemos razonando, ¿no? Tiene que haber raciocinio acá. ¿Quién ingresa, qué sale? ¿Quién recibe, quién entrega? Si es una pérdida, es una ganancia. Todo esto lo convertimos al lenguaje contable. Y trabajamos con las cuentas. Entonces, una cuenta viene a ser un instrumento de que se vale la técnica contable para poder registrar todos los cambios que hay en un determinado momento. Entonces va a ser la cuenta el proceso o el soporte del proceso donde se va a almacenar toda la información referida a un hecho económico. Por ejemplo, le voy adelantando un poquito. Si ingresa dinero a la empresa por una venta de mercadería, voy a registrar en una cuenta que se llama cuenta 10, su código es 10 y su nombre es efectivo y equivalente a efectivo. Si estoy vendiendo, entonces registraré la venta en la cuenta 70 ventas de mercadería. Entonces lo convertimos ya en código. Ya. ¿Cómo se estructuran las cuentas? Se grafica en forma de una T y las partes que constan son de tres partes. Una es el debe, porque se registra en el lado izquierdo y están constituidos por los valores que ingresan a la cuenta, por los gastos y pérdidas producidos en una operación. Se registra, se anota en el debe, ¿no? Se le conoce también como cargo o débito. Si yo cobro a un cliente una factura, me paga en efectivo, ese dinero que ingresa lo tengo que registrar en el debe, por la cobranza de una factura. Ingresa dinero. En cambio, si yo pago, ya no lo voy a registrar en el debe, lo voy a registrar en el haber. Porque en el haber se registran todas las salidas de las cuentas.
toda anotación en el lado derecho del haber recibe el nombre de abono o crédito. Pues una vez que he determinado, ¿no?, todas las entradas y salidas de la cuenta, si estamos hablando, por ejemplo, de la cuenta caja, yo tengo el total del debe, el total del haber, y me va a quedar un saldo. O sea, la diferencia entre el debe y el haber es el saldo, que puede ser deudor cuando el debe es mayor que el haber, acreedor si el debe es menor que el haber o el haber es mayor que el debe, y nulo cuando el debe y el haber dan el mismo resultado. Por ejemplo, ingresó a caja 1000 soles y salió de caja 1000 soles. Saldo cero, saldo nulo, no hay saldo. Apertura de una cuenta. Para abrir una cuenta, basta escribir en la parte superior central el nombre de la cuenta. Por ejemplo, caja, ventas, compras. En el lado izquierdo coloca el debe, en el lado derecho el haber. Si va a ingresar dinero por la cobranza de un cliente, entonces lo registro en el debe, como está en la diapositiva. Por el cobro al cliente, 100 soles. Ingresó al debe de caja. Todos los ingresos en el debe, todas las salidas en el haber. Entonces, estas cuentas están clasificadas en las cuentas de balance en activo, pasivo, y capital o patrimonio. Por ejemplo, en el activo, yo tengo los bienes o derechos que la empresa posee, o sea, todo lo que es a favor de la empresa. Por ejemplo, el dinero, ¿no? Dinero en caja o el dinero en cuenta corriente. Tengo facturas por cobrar, tengo letras por cobrar porque le vendí a un cliente al crédito, tengo mercaderías para la venta, compré mercaderías y las puse en el almacén para vender. Son bienes o derechos que la empresa posee. O sea, todo a corto plazo. Ojo, porque yo, imagínense, no voy a vender mercaderías y le voy a dar 5 años para que me pague. No, son actividades que se dan a corto plazo, ¿no? Máximo le podré pues dar a un buen cliente 60, 90 días de crédito, no le doy más, porque así como él tiene obligaciones, nosotros también tenemos obligaciones por pagar. Primero a los impuestos, también a los trabajadores, a los bancos, etc. Entonces, el activo, cuando se trata de corto plazo, se dice que es un activo corriente. Está la caja, la cuenta corriente, las facturas por cobrar, las letras por cobrar, las mercaderías o existencias. Entonces, el activo son los bienes o derechos que la empresa posee. Pero también tenemos bienes de liquidez a largo plazo. Por ejemplo, los inmuebles, las maquinarias, los equipos. Y eso es para utilización de la empresa, para uso de la empresa. Eso no lo vendo como mercadería. Si fuera como mercadería ya no sería activo no corriente, sería activo corriente, porque lo va a vender a corto plazo. Entonces tengo las maquinarias que las voy a usar para producir mi producto. Tengo los muebles, ¿no?, los escritorios, tengo los sillones, las vitrinas, eh, las computadoras, los laptops.
Eso para uso de la empresa. No lo voy a vender. De repente puede llegar algún momento que se pueda vender. Por ejemplo, una maquinaria la quiero vender porque quiero comprarme una de mayor velocidad o de última generación. Entonces vendo la anterior y adquiero la nueva. Ahí en esos casos sí, pero en forma extraordinaria. No es todos los meses, ¿no? Porque si es siempre ya sería mercadería. Aquí estoy vendiendo un activo fijo. Las patentes, las marcas, también son consideradas como activo no corriente. Entonces tenemos el activo ahí, ¿no? Bienes o derechos que la empresa posee. Cuanto al pasivo, es el pasivo, son las obligaciones, son las deudas con terceras personas, a corto plazo y a largo plazo. Les decía, deudas a la SUNAT. El que tiene una empresa, el que tiene un negocio, tiene que pagar impuestos. Tiene que pagar el impuesto general a las ventas, tiene que pagar el impuesto a la renta, tiene que pagar el impuesto selectivo al consumo, si es de acuerdo a la actividad. Si tiene trabajadores en planilla, tendrá que pagar el régimen de prestaciones de salud, que es salud. Tendrá que pagar la retención que le hace al trabajador por la ONP o el Sistema Nacional de Pensiones. Tiene que pagar la AFP por la retención que le ha hecho. Son deudas de tributos, de contribuciones o retenciones. También tiene que pagarle a los trabajadores, ¿no? Su sueldo, su remuneración. Todo a corto plazo. Ojo, la SUNAT no me espera 5 años porque le pague una deuda, ¿no? Igual los trabajadores. Siempre, todos los meses se les tiene que pagar. Los proveedores, ¿no? Los proveedores también. Si tengo suerte me dan, soy buen cliente, me van a dar 60, 90, 120 días de crédito. Pero eso equivale pues a cuánto, a 3, 4 meses, no a 2, 3, 4, 5 años, ¿no? Entonces, deuda o obligaciones corto plazo se le denomina al pasivo corriente. Igual que los préstamos hay a corto plazo y a largo plazo. A veces se piden préstamos en los bancos a 6 meses o máximo a un año. Entonces, pasivo corriente. Si son préstamos mayores a un año, será pasivo no corriente. Por eso se dice que el pasivo son las obligaciones o deudas que se tienen con terceras personas. Y el otro elemento de las cuentas de balance son el capital o patrimonio, que son las obligaciones con los accionistas. Por ejemplo, tenemos el capital social, que es el aporte que han dado los socios, si es una sociedad de responsabilidad limitada, o accionistas, si es una sociedad anónima, la empresa, han invertido en ella, han dado una cierta cantidad de dinero o en bienes, se ha transformado en capital social. Entonces ellos han invertido, por lo tanto esperan pues al final del periodo una utilidad, ¿no? Que es lo más recomendable, que ellos trabajen, que administren bien para obtener utilidades. Y después de obtener las utilidades, que se las van a repartir entre ellos, de acuerdo al porcentaje que hayan dado a la empresa. Si todos han dado en partes iguales, todos se reparten en partes iguales. Si alguno ha dado más, otro menos, entonces de acuerdo al porcentaje que han invertido, se le tendrá que dar sus dividendos. Entonces estas son las cuentas de balance, elementos activo, pasivo, capital o patrimonio. Luego vienen las cuentas de resultados. En las cuentas de resultados tenemos los ingresos. En los ingresos se van a reflejar los beneficios obtenidos. Si es una empresa comercial, entonces venderé mercaderías.
Mi ingreso de mi actividad principal será la venta de mercaderías. Si es una empresa industrial que elaboro productos, fabrico, entonces serán ventas de productos terminados. Si es una empresa de servicios, será el ingreso por prestación de servicios. Entonces, en estas cuentas se van a reflejar los beneficios obtenidos en un determinado periodo. Costos son los bienes necesarios para la producción. Cuando yo vendo un producto, por ejemplo, lo vendo a 100 soles, pero en esos 100 soles ya está la ganancia. Ojo, ya está la ganancia. Entonces, ¿cuánto me costó vender ese producto? Ustedes dirán, pues, me ha costado 80 soles y he tenido de ganancia 20 soles, total 100 soles. Entonces, mi costo será 80 soles de ese producto. ¿Ya? Entonces, tengo que considerar en mi costo de ventas lo que verdaderamente me ha costado. Si es una empresa comercial, será mi costo de ventas de mercaderías. Si es una empresa industrial, será mi costo de ventas de los productos terminados. Después de hacer todo el proceso de producción, de transformación de la materia prima, ha llegado al producto terminado. Entonces se vende con un porcentaje de ganancias que ellos crean conveniente y tienen que determinar el costo. ¿Cuál ha sido el costo de producción? ¿Cuál ha sido el costo de ventas? Otro elemento de las cuentas de resultados son los gastos, son los pagos que no serán recuperados. Claro, van a servir para elaborar un producto, pero se considera como pérdida. Por ejemplo, ¿no? El gasto de personal, las remuneraciones que se le paga al personal, a los obreros, a los empleados, los gastos de servicios públicos, luz, agua, teléfono, internet, gastos de servicios profesionales, ¿no? De repente al ingeniero de producción, le paga al contador, le paga al administrador. Entonces son servicios profesionales que al emitir sus recibos por honorarios, entonces se le cancela, ¿no? Son gastos que ocasionan pérdida, pero que son beneficiosos para la empresa, porque el contador te va a asesorar de la mejor manera para mostrarte la situación económica y financiera que tiene la empresa, mediante los estados financieros, ¿no? Elabora los estados financieros. El ingeniero de producción verá pues la mejor forma de que el producto sea de la mejor calidad y que el costo sea lo menor posible para obtener mayores ganancias, mayores utilidades. Entonces, estos son los elementos de la cuenta de resultados, la cuenta de la cuenta de resultados, los ingresos, los costos y los gastos. Todo eso, algunos ejercicios, vamos a ver en la próxima clase, se tienen que registrar a través de códigos, de cuentas, y vemos que tienen que estar de acuerdo al Plan Contable General Empresarial. Es un plan donde están todas las cuentas de todas las operaciones que se puedan dar en una empresa. Ustedes dicen cualquier operación, cualquier hecho económico que se dé en una empresa, se contabiliza a través de este plan contable. Entonces, se está estructurando o se ha estructurado de acuerdo
a los dígitos. Si es de un dígito, se le llamará elemento. Si son de 2 dígitos, será cuenta. Si es de 3 dígitos, subcuenta. De 4 dígitos, divisionaria. Si es de 5 dígitos a más, subdivisionaria. Por ejemplo, tenemos la cuenta 10, se llama efectivo equivalente efectivo, de 2 dígitos 104, cuenta corriente, 3 dígitos cuenta corriente operativas, y si son de 4 dígitos, de repente del banco de crédito en moneda nacional. Entonces, y así, de acuerdo a las actividades que tenga la empresa, se le va creando los dígitos. Yo tengo, por ejemplo, cuenta 70 es ventas. Entonces, pertenece al elemento 7, ¿no? Un dígito, elemento 7. 2 dígitos, cuenta 70, ventas. 3 dígitos, subcuenta, por ejemplo, 71, mercaderías. Sería venta de mercaderías. Si ya quieren tener más detallado, ¿no?, todo lo que se vende, entonces ya le agregarán a 4 dígitos, a 5 dígitos o a más. Entonces, ese es el proceso contable, ¿no? Utilizando toda la documentación, ¿no?, partiendo del hecho económico, teniendo en cuenta los principios y normas contables para que tenga validez este proceso contable. Si no se tienen en cuenta los principios y normas contables, no vale este proceso, porque se va a registrar todas estas operaciones en los libros para elaborar los estados financieros. Y estos deben ser elaborados de acuerdo a estas normas. Si tienen alguna pregunta, de repente en este momento no, pero si hay una pregunta, alguna duda que tengan, ahí está el correo electrónico, el número celular o por el Facebook. Pueden hacer alguna consulta que tengan, con mucho gusto se les estará atendiendo. En la próxima sesión ya vamos a hacer casos, ¿ya?, prácticos, más casos prácticos referente al proceso contable, al ciclo contable, y registrarlos en las cuentas según el plan contable general empresarial. Todo hecho económico se lleva al lenguaje contable. La contabilidad es el lenguaje de los negocios. Es importante saber, ¿no?, cuál es mi verdadera situación económica, cuál es mi verdadera situación financiera. Quiero saber si estoy perdiendo o estoy ganando. Entonces, los inversionistas son los primeros en querer saber, ¿no?, cómo estamos perdiendo, estamos ganando, y si no nos va tan bien, entonces hay que tomar decisiones, ¿no? Para ello necesitamos los estados financieros. Muy bien, entonces por hoy día nos quedamos aquí, ya nos veremos en la próxima sesión. Que tengan muy buenas tardes, a cuidarse. Hasta luego.